En este caso de las tareas del operador de extracción, edificio número 3, nuestro edificio número 3. Tareas que tienen que ver con acciones rutinarias que son normales en cada uno de nuestros turnos y algunas que son anomalías que se presentan y que, bueno, cada una de ellas tiene que tener una acción y una determinación para, obviamente, garantizar el producto final. En este caso, la producción de aceites y la salida de la harina desolventizada hacia el proceso de secado de harina. Los cursos de acción que se describen a continuación se realizan por el operador de campo y el panelista en el sector de extracción por solvente, nuestro edificio número 3 con la planta en marcha. Estas actividades se deben llevar a cabo cuando la operación de rutina se detecta algún inconveniente del proceso. Bien, extracción por solvente, acciones correctivas. Vamos a lo que es nuestro slide de extracción. Bien, bueno, como siempre, el objetivo de este procedimiento, de este instructivo, es definir y escribir la metodología que se debe realizar para verificar y asegurar un funcionamiento del área de extracción. El principal objetivo del proceso de extracción es maximizar la obtención de aceite de manera de minimizar el contenido de materia grasa en la harina obtenida al final del proceso, dando por sentado que la calidad del producto recibida del área anterior sea la correcta para la operación normal en el extractor. El alcance de este procedimiento es el conjunto de operaciones de rutina que se debe realizar en el área por el operador de campo y el panelista. Definiciones que nosotros ya sabemos. El extractor, que es el equipo donde se pone en contacto el expandido o las láminas con el solvente con el fin de extraer la mayor cantidad posible de aceite. El expandido, la lámina tratada o en este caso el material, el collet con el vapor y alta presión, formados gránulos de mayor densidad y porosidad que la misma lámina. El Redler, transportador de cadena del producto. El, la alimentación, que en este caso es un alimentador, es una tolva que en su interior tiene un transportador sin fin, que lo que hace es alimentar, o sea, la harina que sale del extractor la alimenta hacia el transportador que lo va a llevar a la desolventización, es decir, a la unidad de té, y demás equipos que nosotros ya estuvimos viendo, como el toaster, el tren atmosférico, el stripping y demás, la micela y demás. Bueno, diagrama de flujos, para empezar a conocer un poco lo que va pasando en esta etapa.
Control del nivel de tolva. Nosotros, como sabemos, una vez que el expandido sale de la secadora es enviado a la planta de extracción. En este caso, lo que pasa con ese expandido es que es transportado por, obviamente, los transportadores por arrastre de cadena y por ende lo que va a hacer es alimentar nuestra primer tolva. Le vamos a dar zoom, así podemos ver un poco mejor. Acá vemos el diagrama, donde por ejemplo tenemos el control del nivel de tolva. Si el nivel es incorrecto, bueno, pasar a manual, incrementar la velocidad de los alimentadores y avisar a la preparación para que tome la acción y avisar al jefe de turno. El nivel debe estar entre 8 y 88% de apertura. El nivel adecuado o promedio, nuestra referencia del 65%, importante para mantener el sello dinámico. Recuerden que esta tolva que está arriba del extractor, remóntense a la unidad de la planta de extracción donde conocimos los equipamientos, donde conocimos el proceso, ¿sí? Esta tolva actúa como sello para que los vapores que se puedan generar, que obviamente la idea es que no es que se generen vapores, pero las temperaturas que por ahí pueden cambiar del expandido y de el calentamiento o el precalentamiento solvente pueden generar vapores que pueden volver hacia los transportadores y hacia la tolva e ingresar a la parte de extracción. Es justamente el expandido el que actúa como sello y para poder actuar de manera adecuada, es decir, como una especie de absorbedor de esos posibles vapores que se pueden generar, existe justamente este valor referencial del 65% de apertura o de capacidad correcta de la tolva que bueno, permitiría justamente trabajar de esa manera. Si el nivel es bajo, peligra el sello dinámico; si el nivel es alto, puede provocar parada automática de la preparación por un rebalse o un atoramiento de la tolva. Parámetros que nosotros debemos verificar. Por ejemplo, el extractor, donde tenemos la temperatura de que ser entre 57 y 62 grados. Recuerden que el extractor no es un equipo que tiene su propia calefacción, sino que el solvente se calefacciona antes de ingresar al extractor y a su vez el expandido también, que se termina de calefaccionar en la parte de secado, de expandido. Recuerden que nosotros vimos que el expandido sale con una determinada temperatura, pasa por la secadora de expandido, se seca y a su vez se vuelve a recalentar para ser enviado al proceso de extracción. ¿Qué controlamos? Que el extractor tenga una temperatura entre 57 y 62 grados cuando se mezclan estos productos, que el equipo trabaje de manera deprimido, es decir, que el equipo trabaja con vacío entre -2 y 25 milímetros de columna, ¿sí?, de agua o de mercurio. Son valores de presión negativa que esto nos asegura que en un exceso de temperatura, de alguna manera, al trabajar en vacío, dificulte lo que es la evaporación del solvente. Recuerden que lo que genera la extracción, es decir, la rotura de la célula justamente en el expandido, es el solvente líquido, que tiene que estar en una temperatura no mayor a 63 o a 64 grados. Recuerden que a los 68 grados existe la posibilidad, o mejor dicho, existe la posibilidad de manera fehaciente de que el solvente se evapore. Entonces lo que genera la extracción es el solvente líquido, no en forma de vapor. Bueno, la corriente del motor, en este caso los amperajes, 19 amperes a 22 amperes, y la velocidad o el ratio de velocidad, que es la velocidad del extractor, es decir, la circulación o el tiempo de residencia, entre 0,65 y 0,70. La temperatura debe ser lo más cercana al punto de ebullición del hexano, que es el solvente que se utiliza, nosotros hemos aprendido eso, entre 63 y 69, entonces tiene que estar en un límite de 63, por encima tiende a generar pérdidas de solvente por evaporación y el ratio impacta en el tiempo de contacto necesario para la percolación. Tenemos que controlar de manera fehaciente también, de manera visual, la entrada del expandido, si la conformación es correcta, si, bueno, avisar a la preparación para que tome alguna acción; si es incorrecta, si no es correcta, se sigue al siguiente paso. La presencia de lámina, el desarmado o presencia de fino impide una buena percolación y puede generar inundación y por ende no hay absorción de ese expandido y no hay una buena extracción.
Seguimos. Control visual del nivel de la cesta y el riego del extractor. Si el caudal del riego es correcto, se sigue a la siguiente etapa y si no es correcto, regular los caudales accionando las válvulas manuales y de avance y avisar al jefe de turno. Recuerden que nosotros cuando vimos los diferentes tractores hablamos de las cañerías o las flautas de riesgo de solvente en contracorriente, ¿sí? Con respecto al ingreso del material, en este caso sólido, sea el expandido o láminas, para producir justamente la extracción. Control visual de la coloración del riesgo del extractor, si es el riego de blanco y sin aceite, eh, digamos, si en el caso de que no es así, verificar el condensador, ¿sí? O los equipos que se encargan del condensado y la separación y la acumulación de solvente. Recuerden que esto tiene que ver con la recuperación de solvente mediante las diferentes etapas de destilación y de condensación y de separación por densidad, como hemos aprendido en la unidad de extracción. Entonces, si el control visual o la coloración es la adecuada, seguiríamos el siguiente paso y si no, bueno, se deberían controlar los equipos encargados de la condensación. Vuelvo a repetir, recuerden que el proceso de condensación lo que busca es la recuperación de solvente, que parte de este solvente puede tener agua y puede tener aceite, y que bueno, es necesario separar para recuperar y volver a utilizar o reutilizar en el proceso de extracción. Recuerden que después de la condensación, el solvente va a los tanques de almacenamiento o va derecho al extractor. Control de presencia de agua en alguna bomba o en el solvente, en el caso de que tengamos presencia de agua, controlar la decantación en el acumulador de solvente, verificar que estén destapadas las purgas y continuar las purgas, perdón, purgas continuas del decantador, controlar la presión del tren atmosférico, todas etapas de recuperación del solvente. Control del nivel de la tolva, en este caso la tolva que descarga harina hacia el transportador que lo lleva hacia el DT. Regular manualmente la velocidad de la rosca. Esto en la mayoría de las plantas está regulado. ¿Qué quiere decir? Que la tolva que alimenta el extractor, la velocidad de los alimentadores está en coordinación con la alimentación de la tolva que descarga la harina. Recuerden que en ese proceso de extracción, por un lado tenemos el circuito de sólido y por otro lado el circuito líquido. El circuito de sólido es el circuito hacia la desolventización, es decir, la recuperación del solvente de la harina. Entonces, esas alimentaciones están coordinadas para trabajar de manera gradual e idénticas para este tipo de situaciones. ¿Por qué? Porque el extractor trabaja con una determinada cantidad de toneladas. Si se llega a pasar de esas toneladas, dentro del equipo, por contener solvente y lo que son las láminas o el collets, o el expandido, mejor dicho, tendríamos inconveniente en lo que son el funcionamiento del equipo. Posibles fisuras con el tiempo y problemas en el screen, que es el canasto que va girando en el interior del extractor, ¿sí? Del tacho, vamos a decirlo de esa manera. El control del amperaje, el rango que tiene que ser correcto. Si no es correcto, tenemos inconvenientes de que se pare el proceso. El control de la temperatura de cabecera en la parte del circuito de sólidos, la temperatura incorrecta, ¿sí? Si la temperatura es alta, se debe disminuir la entrada de vapor directo. Esto hablando del proceso de solventización, es decir, del tóster. Dice, la temperatura de los pisos debe estar en más o menos un grado de diferencia del cesto hacia abajo, debe tener de 105, 106, 107, 109 y 110 grados centígrados. Esos son los valores adecuados en este tipo de plantas. Pueden ir cambiando, obviamente. ¿Sí? Estos son valores solamente referenciales. Si la temperatura es baja, incrementar la entrada de vapor directo, controlando la presión justamente del DT, ¿sí? Que no supere los 300 milímetros de columna de agua. Desviar, ¿sí? El riesgo de la bomba hacia la tolva. Esta es una de las acciones que se toman cuando se recupera solvente en este tipo de equipos. Control del nivel de los pisos, del sexto al décimo, si el nivel es adecuado. Recuerden que estos equipos tienen palpadores y tienen válvulas que van de alguna manera manejando el nivel, como en el secado de la harina, como en el secado de expandido, por una cuestión también de funcionalidad y por el paso de vapor. Recuerden que el tóster trabaja con vapor directo y también trabaja con vapor indirecto. Entonces, ¿nivel correcto? Sí, bueno, se sigue el siguiente control. Si no es correcto,
los niveles deben estar entre 40 y 60%. Esto se controla con palpadores o visores. Si los palpadores no están funcionando correctamente, destrabar los mismos o accionar sobre la velocidad de la rosca para corregir el nivel. Pero tenemos el visor óptico para también controlar si existe una falla en los palpadores, que justamente son los controladores de altura del manto de la harina en el interior del tóster. Control de la corriente del motor. ¿Corriente elevada? No. Bueno, seguimos el siguiente paso. Si la corriente es elevada, verificar la carga, todo el sistema, avisar al jefe de turno y, ser necesario, reducirla. La corriente de los motores generalmente en el tóster, en el DT, de 300 amperes a 340. Control de la corriente de salida de la harina al transportador que lo lleva hacia la parte de secado de harina. Sería el edificio número 4. Ya lo saca de la planta de extracción. ¿La corriente es elevada? No, seguimos al siguiente equipo. Si la corriente es elevada, verificar la carga, incrementar la dosificación de goma, incrementando la velocidad, ¿sí? Y esto, bueno, se realiza desde la pantalla de desgomado en el proceso de extracción. Cuando hablamos de dosificación de goma, la dosificación era agregarle justamente el desgomado obtenido, o los fosfolípidos fosfátidos, o estas famosas borras de las cuales se, se, mm, se recuperan lecitinas en algunas plantas. Esto es lo que tiene que ver con la refinería del aceite. Después del proceso de stripping, pasa al desgomado o a la parte de refinamiento, donde se termina convirtiendo en aceite crudo desgomado. Entonces, esas gomas, esa borra que se almacena, se utiliza como mecanismo de lluvia. O sea, se genera como una dosificación de la harina que sale hacia el secado de harina, por lo que es justamente como para tener un control en el almacenamiento. Como justamente la harina después de la molienda genera mucho polvo en suspensión en el almacenamiento, se utilizan justamente esta metodología. No siempre, porque hay clientes que no les gusta esto, no lo quieren, no lo permiten. Entonces, hay veces que se utiliza y hay veces que no. Control del sensor de mezcla explosiva. Esto tiene que ver, lo hablamos alguna vez, con las alarmas que son de alto y muy alto nivel, que permiten corregir que si la harina sale del tóster con solvente es porque algo está sucediendo, está saliendo mal. Entonces tenemos una alarma de alto nivel donde detecta 15% de solvente, o muy alto nivel al 25%. Lo que hace justamente es ralentizar el proceso. Hay plantas que tienen un doble circuito para poder lograr contener esta falla, y otras plantas en donde la harina que sale del tóster tiene que recircular hacia nuevamente el tóster, hacia la parte superior. Entonces se detiene de manera automática el proceso o alguna de las líneas de producción momentáneamente, hasta ver qué se puede hacer. La idea es que, obviamente, la harina no salga con solvente hacia el secado de harina, sino que justamente, por eso la extracción es un área restringida y lo hemos hablado un montón de veces. Todo lo que contenga solvente, o sea, el riesgo de la utilización de solvente solamente se tiene que dar en la extracción. No debe salir nada con solvente hacia otras áreas, porque haría que los otros sectores sean restringidos. Y la verdad que sería una locura en este tipo de planta. Por eso la harina que sale de la extracción tiene que salir con 0% de solvente. La actividad detallada en este procedimiento, en este instructivo, por el operador de turno afectado al sector de extracción, ¿sí? Detallan las tareas que siguen la secuencia del proceso, pero no necesariamente son realizadas por el operador en este orden. El recorrido propuesto, optimizando los recorridos, se detallan a continuación. Esto estaba en el apunte de acciones correctivas, donde en todo momento el operador deberá verificar durante las recorridas en el campo que no haya pérdidas de hexano o de solvente, ya sea de forma de vapor o líquido, o exista presencia del mismo en harina, micela y gases. Veníamos hablando de las tolvas. Acciones correctivas, nivel elevado, cercano al 88%, pasar a manual, incrementar la velocidad de las roscas que habilitan o alimentan la tolva, avisar a la preparación para que esté atento a alguna situación inadecuada. Controlar la conformación del expandido. Esto es algo que lo vimos en la parte anterior. Este control se realiza para verificar que que el expandido tenga una conformación que permita una buena percolación del solvente. Cuando el expandido está armado o tiene un buen armado, permite una buena percolación del mismo. En los visores del extractor se debe observar la conformación del expandido, y este debe tener un alto porcentaje de gránulos o muy baja composición de fino sin contenido de lámina, y este control se hace visualmente. No se toman muestras para el análisis de laboratorio. Una manera de comprobar que el expandido sea el correcto es controlando la percolación, ya que en este caso
de que el expandido no tenga calidad necesaria, se corre el riesgo de una inundación de solvente del extractor o extraer menos aceite del, del que está en el target de producción. Expandido mal armado, avisar por radio al jefe de turno, verificar el estado de las cuchillas o de los imanes, de los transportadores que llevan, digamos, desde la preparación hacia la extracción el material, que estén abiertas y que no rompan el material, porque sería una posibilidad que si están mal reguladas, o sea, parte del expandido se rompa producto de que va pasando y se va atorando. Control de la temperatura del expandido, se deben controlar que la temperatura del expandido que ingresa al extractor esté entre 54 y 58 grados. Temperatura fuera de rango, avisar a la preparación para que tome la acción justamente de elevar la temperatura en la secadora de expandido. Control visual del nivel de las canastas y riego en el extractor. Observar que el visor del extractor, en el visor del extractor, que el nivel del material de la canasta no llega a la altura del tubo de riego, o sea, de la flauta. Esto se controla justamente de esta imagen. La parte superior del tacho, imagínense el extractor tipo canasta que va girando en el interior de la máquina, tiene visores, es decir, paneles que están a los costados y que nos permiten a nosotros verificar mediante la utilización de una linterna o de iluminación interior, porque de hecho están viendo que el visor arriba tiene una iluminación de seguridad, es una iluminación estanca, justamente estas características que tienen que ver con la conformación del expandido. Bien, observar en el visor del extractor que el nivel del material de la canasta no llega a la altura del tubo de riego, apertura de las válvulas de riego. Verificar los parámetros del extractor, como hemos visto, temperatura del extractor, la depresión del mismo, o sea, la presión de vacío, la corriente del amperaje del motor y el ratio de velocidad. La temperatura del extractor debe ser lo más cercana al punto de ebullición del hexano. Por encima tiende a generar pérdidas de solvente por evaporación. El ratio impacta en el tiempo de contacto necesario para la precolación. Estamos hablando del tiempo residencia. Se debe observar con linterna a través del visor de la cremallera que la lluvia de aceite para lubricación tenga forma laminar. El hecho de que el embudo colector de este aceite rebalse puede provocar afectar el riego blanco, en algunos casos solo detectable en el resultado de las grasas de la harina. Por eso se debe mantener el caudal correcto. Justamente acá se ve un visor de la cremallera y es también donde se controla la lubricación de la cremallera, que sería el engranaje donde va girando el screen en el interior del canal. Acciones correctivas. Consultar al jefe de turno para que apruebe la maniobra de inyectar agua de reincendio en contracorriente a través de la cañería para destapar. Se debe revisar que no haya un flujo de aceite de lubricación de la crapodina del extractor. Para ello se debe verificar esto en el flujostato ubicado debajo justamente o en algún lugar donde está justamente este visor. Acciones correctivas. Flujo insuficiente. Revisar el caudal de salida y la válvula de derivación de la lubricación en el ramal de tanque diario. Acá vemos, por ejemplo, el flujostato de la crapodina y la válvula de derivación de la lubricación. Esto tiene que ver justamente con la cremallera. Estamos hablando de una funcionalidad, estamos hablando de una cuestión mecánica del equipo. Funcionamiento de los hidrociclones. Se deben controlar los visores de los hidrociclones, que los mismos no tengan obstrucción en la salida. Para ello se debe observar en el visor una circulación turbulenta de material. Si no se observa circulación, implica la salida del mismo está tapada. Recuerden que los hidrociclones son esos embuditos tipo ciclones, pero en vez de ser de sólidos son hidrociclones. Son de los finos productos justamente de la extracción. Recuerden que dentro del extractor tenemos, aparte de las canastas, una manta o un filtro que lo que hace es separar la parte de aceite por un lado y la parte de la harina por otro. Y el material muy fino tiende a pasar justamente por ese filtro y está en el aceite. Por eso la utilización de estos hidrociclones para poder sacar lo fino y enviarlo también a la parte de esgomado. Acciones correctivas. El equipo no descarga, hacer circular micela en contracorriente, cerrar las válvulas, volver a abrir, verificar nuevamente. El equipo luego de circular micela en contracorriente no descarga, destapar la cañería inferior, cerrar válvula, destapar tubería. Lo que se hace es desarmar el visor. Este equipo, como están viendo abajo, tiene un visor, es una tapita, se ve en la parte de la cañería, en la parte inferior, que se tiene que de alguna manera abrir y con, por ejemplo, si el cuello está tapado,
lo que hacemos es con agua de reincendio o algún mecanismo tratar de destapar como última opción. Acá justamente se ven las válvulas y se ven el visor del equipo, cómo se va abriendo. Retención del material es la retención del solvente que tiene la harina a la salida del extractor. Nivel de las tolvas del extractor. Se debe observar con linterna a través del visor que cada tolva, ¿sí?, que no haya acumulación de líquido y que al mismo escurra rápidamente por el piso de la tolva hacia la emisión de la bomba correspondiente. Pasaje líquido a través de la carpa. Se debe observar con linterna a través de los visores correspondientes correcto pasaje líquido a través de la carpa. Esta carpa es lo que nosotros denominamos filtro. En el visor de la carpa se ve apreciar el pasaje de fluido de líquido. Si esto no es así, en los visores laterales de la tolva, ver si hay acumulación de material sólido sobre la carpa y se verificar tocando la cañería de ingreso del riego de lavacarpa antes y después del cuadro de válvula tiene la misma temperatura, verificando así que no tengamos obstrucción. Esto se controla mediante una cañería y los visores como se ve acá en la imagen. Visor de la tolva, de cada una de las tolvas, y bueno, en este caso es una tolva en particular, como puede ser alguna al azar, se controla si por alguna razón hay obstrucción. El control de la vibración, temperaturas, pérdida de válvulas, cañerías, presión, ruido, vibración, de los de diferentes cañerías. El nivel de la tolva no debe ser muy alto al momento de la descarga de las canastas. Estamos hablando justamente del circuito de sólida, es decir, una vez que sale la harina o las LEX o harinas blancas con solvente del extractor, eh, pasan a la tolva de alimentación que lo va a llevar por un transportador hacia el proceso de solventización. Nivel de la tolva muy alto, regular manualmente la velocidad de la rosca para ajustar el nivel. Acá vemos, por ejemplo, los visores de la tolva. Adentro hay un alimentador y esta tolva recibe justamente la harina que va a ser enviada al proceso de solventización. Controlar el amperaje del motor o del alimentador, en este caso del transportador también, que la corriente, en este caso, debe oscilar entre 15 y 96 amperes, dependiendo del nivel de carga con el que se esté trabajando. Corriente del transportador fuera de rango, revisar si existe un enganche o si hay atoramiento del equipo. Controlar o sea, correspondientemente los niveles de los pisos del DT con medición analógica. Controlar los pisos del DT a través de los visores, controlar el aspecto del material, la presencia de quebrado, la temperatura de los diferentes pisos, del sexto al décimo, de abajo. Recuerden que en este equipo se controlan los pisos de arriba hacia abajo. Para poder entender esto, remóntense a la unidad de extracción, cuando empezamos a ver justamente las diferentes etapas del proceso de extracción, la temperatura y el pasaje de agua a lo que puede llegar a ser la recuperación de fluentes, el seteo de los lazos de control, el estado de las alarmas, controlar las temperaturas del cabezal, del DT. La temperatura del cabezal del DT debe estar entre 70 y 72 grados. Recuerden que son valores referenciales que pueden cambiar en las diferentes plantas. Operar con temperaturas por encima de este rango implica un consumo innecesario de vapor, por lo que se debe buscar trabajar, en este caso con 72 grados centígrados, o sea, como máximo, y trabajar a niveles de 80 durante tiempo sostenido puede ocasionar un quemado de la harina. Operar con una temperatura inferior a 70 implica que puede existir presencia de solvente en la harina a la salida del equipo, lo que genera riesgo de explosión. El hecho de que haya presencia de solvente fundamentalmente se debe a un mal funcionamiento en el proceso de extracción relacionados con problemas de percolación, riesgos e inundación en las canastas. Acciones correctivas. Temperatura por encima de rango, disminuir la entrada de vapor directo, temperatura por debajo del rango, incrementar la entrada de vapor directo. Se controla la presión del cabezal. Se debe controlar que la presión del cabezal de este equipo debe operar con vacío para evitar fuga de solvente al exterior, además de favorecer a la operación del mismo. La presión del cabezal por encima de los 300 milímetros de columna de agua. Si el equipo se encuentra presurizado, aumentar la salida del ventilador, que en este caso es el ventilador que genera depresión. Lo hemos hablado justamente en la unidad de extracción, cuando conocemos el proceso. Es un ventilador que genera vacío justamente para lo que es todo el tren atmosférico y para favorecer a la condensación también.
Y en el extractor ni hablar a lo que es digamos, la resistencia a la evaporación del solvente por algún cambio de temperatura. Los niveles deben estar entre 40 y 60% en cada uno de los pisos, del sexto al décimo. eh, Más que nada, los niveles del sexto al 10 se controlan con los lazos automáticos que se regulan las velocidades de los alimentadores o las roscas que descargan en función de la lectura que aportan los palpadores medidores de nivel. Esto hablando del manto de la altura de la harina dentro del equipo, por cuestiones obviamente vapor. Es lo mismo que hablamos en el secado. Tiene que tener un manto adecuado, una altura adecuada, ¿sí? Que es generalmente del 50% para que favorezca, digamos, el secado o en este caso la solventización. Si es menos o muy alto la altura de la harina, el manto, o va a generar quemadura de la harina, o sea, que se queme y tengamos inconveniente, o que el vapor no sea el adecuado para lograr la desolventización. Entonces se manejan esos valores medios. Los pisos 6 y 7 particularmente tienen dos instrumentos de medición de nivel, cada uno, uno gamma y otro con palpador. Los lazos trabajan con lectura de detector gamma, esto lo vimos, el famoso medidor radiométrico, es una fuente radiactiva para poder controlar el nivel. Por encima del 60% de nivel, toman la lectura del palpador. Nivel por debajo de rango. En ocasiones estos palpadores pueden atorarse con material, arrojando valores cercanos a cero, lo que hace que se detengan las roscas. Es necesario verificar el comportamiento de la variable en el tiempo y verificar en el piso el buen funcionamiento de los palpadores. Nivel por encima del rango. El incremento sostenido del nivel de un piso y la disminución del piso siguiente puede implicar un mal funcionamiento de la rosca de descarga. Observaciones. Nivel de piso muy bajo. Verificar el comportamiento de la variable nivel de piso en las gráficas y verificar en piso que el palpador no esté atorado. De ser necesario, desatorar. Evaluar visualmente el estado del palpador, lo que es el contrapeso, el resorte del aparato, del accesorio, el sensor inductivo y avisar a mantenimiento de cualquier anomalía. El incremento sostenido del nivel de un piso y la disminución del piso siguiente. ¿Sí? Acá vemos, por ejemplo, lo que es una imagen del palpador. Verificar el funcionamiento de la rosca y avisar al jefe de turno. Acá vemos los visores para lo que es el control justamente del manto de la harina. Control de la corriente del motor. Recuerden que son valores referenciales. El exceso de corriente se puede originar por una elevada carga del sistema o problemas mecánicos en grupo, motorreductor o en otros componentes relacionados con el eje del DT. Observación, corriente elevada, verificar la carga del sistema y de ser necesario reducirla y avisar al jefe de turno. Corriente elevada, verificar el funcionamiento del motorreductor y el estado general de T y avisar al jefe de turno. Controlar el vapor indirecto en los pisos del 1 al 9, verificar que todos los pisos tengan habilitado el vapor, verificar que las válvulas de condensado y venteo estén abiertas, verificar el comportamiento del caudal. Si se detecta una tendencia a incrementarse, existe la posibilidad de que se deba a pérdida en algún piso. Esto se puede verificar con la humedad resultante en la harina de salida, la cual debe incrementarse. Cuando el flujo de aceite, perdón, control de flujo de lo que es el reductor del mando. Esto por ahí no es para nosotros, esto ya es más preventivo. Esto lo vamos a pasar porque tiene que ver con el mantenimiento. Bueno, control de la corriente del transportador que saca la harina hacia lo que es la planta de secado del edificio número 4. Dice, la corriente debe estar entre 85 y 120, referencial. El exceso de corriente se puede originar por una elevada carga del sistema. El funcionamiento de este transporte puede ser ayudado agregando lo que son las gomas o las borras a la harina, de manera a mejorar sus propiedades físicas durante el arrastre. Para esto se inyecta goma proveniente del desgomado por medio de una bomba. Centrífugo, obviamente. Corriente elevada, verificar carga, incrementar dosificación de goma, incrementando la velocidad de la bomba que justamente trae del almacenamiento de esas borras, de esos fosfolípidos, fosfátidos. Corriente elevada, verificar el funcionamiento del motor reductor y el estado general del DT.
la tensión de la cadena, la asistencia a enganche, roces, ruidos, ¿sí? Todo lo que concierne justamente a los transportadores. Control del sensor de mezcla explosiva, se debe verificar que los valores de trabajo estén cercanos a cero. La idea es que salga con cero. El hecho de que se tengan lecturas elevadas significa que se tiene presencia solvente en esta etapa del proceso, próximo a la salida del ambiente con criterios de seguridad especiales como lo es el área de extracción. Circuito de destilación de micela. Acá lo que vemos justamente es el tanque de los famosos tanques de micela. Una vez que la micela sale del extractor, sale con 30% de aceite y el resto es solvente, va a un tanque en el cual se debe purgar el fondo, abrir la válvula hasta que se deje caer el material sólido y comience a caer la micela, cerrar la válvula, y la válvula permite derivar el contenido a los tanques de hexano, que en este caso es recuperación. Este tanque, este denominado IT deficiente, es un tanque pulmón donde se almacena la micela que sale del extractor para abastecer lo que va a ser el circuito de destilería. Primero lo que es la destilación a baja y alta temperatura y todo lo que es después el stripping, el refinado, degomado, el secado del aceite y demás. Limpieza de filtro. Estos son filtros que se utilizan justamente después de que la micela sale de ese tanque pulmón, y bueno, permite también separar un poco los sólidos que quedaron en el proceso para más que nada no se atoren las cañerías, ni sea pesado el aceite, ni se bloqueen válvulas, ni se genere atoramientos en las purgas. Controlar lo que es vibración, temperatura y pérdidas en válvulas. Tenemos muchos visores. La parte de extracción hace referencia a todo lo que es líquido, más que nada. Porque tenemos muchas válvulas, tenemos visores donde controlamos el pasaje de diferentes etapas del proceso. Por ejemplo, acá, por ejemplo, habla de un equipo que no descarga. Vemos un visor por donde va a pasar aceite o micela. Vemos el visor óptico y válvulas. Observación, el equipo no descarga. Impulsar la micela en contracorriente, eso lo hacemos siempre, de la impulsión de alguna bomba para destaparla y la descarga y avisar al jefe de turno lo que está sucediendo, cerrar válvulas, abrir válvulas, ir hasta el visor y verificar la entrada de micela, normalizar, repetir el proceso hasta que se destape la descarga. Esto es lo que tiene la extracción, que es un poco sucio en que algunas veces hay que destapar alguna purga, abrir alguna válvula para de alguna manera purgar lo que puede ser algún atoramiento dentro del equipo. Acá vemos, por ejemplo, un visor. Se debe verificar que haya circulación de micela. De no observarse implica que el equipo no está descargando adecuadamente. Acciones correctivas: impulsar la micela en contracorriente con la bomba centrífuga, efecto destapar y descargar. Bueno, acá lo que vemos son los sensores de niveles, hablando obviamente de acciones importantes. Justamente lo que vemos acá son los visores y los niveles del famoso IT-22, que es el stripping. Es la torre de destilación final o esa famosa torre determinadora de aceite. ¿Sí? Recuerden que nosotros tenemos etapas de destilación a bajo y alta temperatura para lograr sacar la mayor cantidad de solvente, y que después tenemos, por una cuestión de enlace y molecular, aceite que queda, o sea, muy difícil ser sacado con estas etapas, esta primera etapa de destilación y esta segunda que nosotros hemos aprendido, y que, bueno, mediante la utilización de vapor por arrastre se logra de alguna manera llegar a un 98% de limpieza del aceite con respecto a solvente. Recuerden que el aceite sale con una X parte por millón de solvente que no se le pueden sacar por una sola cuestión de que en nuestras plantas de extracción utilizamos justamente para lograr un gran rendimiento este proceso que involucra la extracción por medios de percolación y más que nada por la utilización de solvente. En lo que es la extracción de manera limpia, sin la utilización de solvente, si por prensas mecánicas, se logra una gran cantidad
perdón, una menor cantidad de producto, es decir, de aceite, pero una gran calidad. En cambio, en este tipo de plantas de nuestra región se logra a gran escala producción de aceite, pero la calidad difiere por tener que calentar a baja, alta temperatura, por el proceso de stripping y demás. Acá en este equipo lo que hacemos es observar el nivel, que debe oscilar entre 40 y 50%. También se ve contrastar la lectura en el panel de control con los visores del equipo. Observación, mal funcionamiento del sensor de nivel, desactivar el lazo de control y operar en forma manual la velocidad de la bomba que va a alimentar justamente esta torre de estilación. Nivel por encima de rango, verificar el buen funcionamiento de la bomba, pasar, ¿sí?, a una bomba stand-by. Nivel por debajo del rango, verificar la descarga justamente del segundo destilador y el buen funcionamiento de las bombas que se utilizan. Acá tenemos, por ejemplo, visores que permiten controlar justamente por algún error en el instrumento, en el lazo de control, de manera manual. Controlar el vacío, observar que el vacío debe oscilar entre 500 y 550 milímetros de columna de mercurio. También se debe verificar que la presión del eyector, ¿sí?, que ingresa vapor justamente por arrastre, para lograr la separación de justamente la última traza de solvente, sea entre 7 y 8 kilos, ¿sí?, de presión. En este caso, kilogramos por centímetro cuadrado, lo que sería PSI en otras unidades. Vacío insuficiente, el eyector poner más presión, vacío por encima del rango, bajar la presión del eyector. Acá vemos válvulas que nosotros tenemos que abrir o cerrar justamente de manera manual para controlar, ¿sí?, esa presión. Visores y niveles también. Entonces, como dijimos, esto está en la mayoría de los equipos, por ser un circuito cerrado, hermético, por tener instrumentos, como se logra ver en la imagen del equipo a la derecha, en la parte inferior, hay instrumentación donde aparecen las temperaturas, las presiones, las velocidades, el caudal, el nivel y demás que nosotros podemos controlar. Acá lo que estamos viendo, otra de las tareas más importantes es verificar las cañerías de los tanques, ya sean subterráneos o aéreos, si de alguna manera el nivel del hexano, o sea, del solvente, es para saber cuándo se tiene que pedir camión o se tiene que pedir ingreso de producto. Eh, Esto es como las estaciones de servicio, se utiliza algún mecanismo, generalmente acá en planta utilizamos las famosas cintas pilón, que es un mecanismo para poder controlar, ¿sí?, de manera instantánea, ya sean tanques subterráneos o aéreos, la cantidad de metros cúbicos de líquidos que puede llegar a haber. En este caso es solvente. Fíjense que todo gira en torno a cañería, válvula, presiones. Ustedes en el apunte van a tener un listado de algunas de las variables más importantes. Así como en el extractor controlamos las temperaturas, controlamos lo que es el vacío, controlamos lo que es la presión, que justamente tiene que ver con el vacío, la velocidad y demás, en los diferentes equipos, al ser un equipo hermético, controlamos casi lo mismo. Te van a tener referencialmente los valores en un listado, si bien ya lo hemos aprendido en lo que son la destilación a baja, alta, el stripping, el secado, la refinería, ¿sí?, todo gira en lo que es justamente la destilación y ni hablar el circuito de líquidos propiamente dicho y sólidos, que es donde se logra, digamos, el producto final. Controlar la temperatura de entrada del aceite. Esto es lo que es el tren atmosférico. Recuerden que nosotros aprendimos dentro del tren atmosférico lo que es el circuito de condensado y de flegmación. O sea, obviamente que para un proceso de condensado se tiene que tener una determinada presión negativa, una determinada temperatura. Recuerden que el condensado se lleva a cabo con una torre de enfriamiento donde el agua que ingresa a la planta es tratada, pasa a una torre donde se refrigera para poder, digamos que, eh, de manera química, vamos a decirlo química, condensar el solvente que se está recuperando en la primera etapa de destilación y en la segunda etapa de destilación a alta temperatura. Entonces, parte de lo que se recupera, que son vapores, son condensados con agua de enfriamiento para pasarlo a estado líquido y de alguna manera después en un tanque de acumulación por densidad, mediante el control del famoso Florentino, que es un controlador de nivel de densidad, controlamos las fases para poder, digamos, separar
de manera adecuada, el solvente por un lado y el agua que pudo haber contenido por otro. Y ahí es donde nosotros también controlamos el riego y la coloración del solvente, que va derecho al extractor o vuelve a los tanques. Generalmente va a los extractores, no suele volver a los tanques. Algo que por ahí al principio no dije, es una de las características que tiene este tipo de planta. El funcionamiento de las desgomadoras que se realiza mediante un controlador de mando, un tablero, donde ponemos en marcha, paramos el lavado, alguna válvula que se tapa, algún conducto. Piensa que todo gira en base a eso, control de nivel, control de temperatura, purgas, ruido, vibraciones de motores, válvulas manuales. Esas son algunas de las más relevantes, como para tener una idea de lo que pasa. La parte de condensación o de separación. Bueno, control de los visores del condensador. Se debe observar que en los visores los líquidos condensados no tengan vestigios de aceite. Si se observa este flujo de líquido manchado con aceite, se perjudicará el último riego. En este caso, el riego de la bomba 1, P1, que es la que ingresa al extractor. Líquido manchado. Verificar el funcionamiento de las bombas, verificar justamente el proceso de destilación a baja y alta temperatura. Acá vemos los visores que están abajo del condensador. Posición de la interfase. Se debe verificar que la interfase de agua-hexano está en el nivel ubicado entre las válvulas. Una frecuencia de 3 veces por turno debemos hacerlo. Las consecuencias de operar fuera de este rango son: por debajo se corre riesgo de enviar hexano a lo que es el hervidor. El hervidor, recuerden que el agua que se separa del acumulador de solvente, el hexano va recuperado, si está en condiciones, va al extractor. Y el agua va derecho a un equipo hervidor, que es una especie de stripping de agua o stripping acuoso que se denomina, que nosotros lo hemos visto. Es una torre que lo que se encarga de hervir el agua para que si quedó solvente lo podamos recuperar, como una especie de fluente, pero nosotros lo denominamos stripping acuoso. Lo que implica la presencia de mezcla explosiva a la salida del mismo. Por eso también este equipo tiene un sensor de mezcla explosiva. Por arriba del rango se corre el riesgo de enviar agua al extractor generando problemas en la percolación. Ya tenemos un problema muy grande. Se debe purgar con frecuencia una vez por turno para eliminar sólidos decantados. Rebalse de Florentino. El Florentino sirve para regular la altura de la interfase. Se debe verificar que el nivel del visor del Florentino no esté lleno, equipo lo que implicaría, ¿sí?, que el acumulador no se estaría descargando y la interfase está subiendo, lo que genera riesgo de enviar agua al extractor, generando problemas en la percolación. Este famoso tanquecito Florentino que tiene un visor y que nosotros tenemos que controlar. Bueno, la medición del tanque solvente, hace un rato lo hablábamos, se utiliza una cinta pilón que se introduce en este tipo de cañería y nos permite saber los metros cúbicos de almacenamiento. Justamente hablando de lo que es la coloración del riesgo, los valores de aceite de agua o interfaces son determinados por laboratorio y deben ser notificados al jefe de turno o al operador de extracción. Además del visor correspondiente, se debe realizar un control visual de manera de verificar que el solvente no contenga aceite. En caso de que así sea, el líquido se ve con una coloración amarilla. Lo correcto es que sea incoloro, como se ve en la parte izquierda, en la imagen izquierda. Esta tarea se realiza para poder asegurar que el solvente, si el hexano ingresa al extractor a través de la bomba, tenga la máxima pureza posible, condición indispensable para tener una correcta extracción, ¿sí?, del aceite. Riego manchado, bueno, detectar por intermedio de la descarga de los condensadores cuál es el equipo que genera el arrastre de aceite, teniendo en cuenta la presencia de aceite se verá con un color amarillento. Densidad alta, aumentar el caudal de destilación. Densidad baja, disminuir el caudal de destilación. Equipo con arrastre de aceite detectado, ver que se descargue bien y que los lazos de nivel trabajen correctamente por intermedio de los lazos de control y los visores previstos. Acá vemos los visores. Controlar que el solvente que entra al extractor no contenga agua. Tomar una muestra en una botella o en el Meyer, que son equipos que se utilizan, o algún recipiente, dejar reposar 5 minutos y realizar el control visual para verificar que no se encuentren o no se hayan acumulado gotas de agua. Contenido de agua en solvente, controlar la decantación del acumulador, válvulas de interfase, verificar que estén destapadas las purgas, controlar que esté descargando correctamente el floretino, controlar la presión de vacío en el tren atmosférico. Acá vemos, por ejemplo, algunas de esas válvulas, de esas flautas que están en el tanque. Si hay problemas de percolación o tolva llena, se deben colocar el avance o aumentar los riesgos de avance para evitar que
que pase un exceso de solvente al desolventizador o el tóster. Si el problema no se soluciona, se debe restringir o cerrar los riegos, es decir, la flauta que están regando en el interior del solvente según sea la magnitud del problema y esperar que se restablezca el equilibrio del extractor. Problema de percolación en tolvas llenas, accionar válvulas de riego aumentando el riesgo de avance. Problema de percolación en tolvas llenas eh, persistente, accionar válvulas de riego, se debe restringiendo o cerrando los riegos, inclusive el riego blanco. Estas son las válvulas de avance que suelen estar al costado del extractor. Problemas en el DT, temperatura por debajo de rango, verificar el caudal de vapor directo proveniente, si justamente de la caldera. Temperatura por debajo de rango, verificar en el transportador presencia de solvente, controlar visualmente el nivel de las canastas de riego en el extractor. Esas serían algunas de las tareas más importantes que nosotros debemos conocer y que tienen que ver, digamos, con el objetivo y la funcionalidad más grande que tiene la extracción. Después todo lo demás em, son tareas diminutas que van a tener un listado, como por ejemplo acá, insten a controlar y la frecuencia, pasaje líquido del nivel de tolva, descarga de nivel, temperatura de un equipo, seteo, lazo control, condiciones de arranque, purga, o sea, lo van a tener por las diferentes etapas, ¿sí? Como para tener una referencia. Generalmente las rutinas son pocas, pero las anomalías que se pueden presentar por ahí son un poco más complejas y bueno, como hemos visto, hemos tratado y hemos hablado de por ahí las tareas más específicas en el proceso de extracción, hablando y conociendo según lo que hemos visto en el proceso fundamental. Avanzamos a lo que es el secado de la harina.